Pues muchas gracias. Mis hermanos, ustedes saben que estamos reflexionando sobre esta carta, la carta de Santiago. Y en realidad el corazón de las ideas que hay en este hombre, en Santiago, es la práctica de la fe. No meramente el aspecto doctrinario, sino el cómo practicas ese cuerpo de fe que tienes. Y esta mañana pues vamos a seguir en el capítulo 1, versículo 21 al 26, voy a leer. En realidad el día de hoy salimos del capítulo 1 y nos preparamos para la próxima semana entrar con el capítulo 2, porque las ideas van a ir subiendo de tono. Y ya desde aquí de estos mensajes que hemos presentado, ya se perfila la cuestión de la lengua. Porque él habla de las palabras que los hombres dicen. Y esa es la razón por la cual surge esta carta o estos tesis de este hombre de Santiago, pastor de Jerusalén. Dice, fíjese el versículo 21, por lo cual, y que es continuación de todos los mensajes que venimos dando, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvo a las almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vea cómo Santiago señala el autoengaño que los creyentes sufren contra ellos mismos, por supuesto. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en sus hechos. Y el versículo 26, aunque ya no forma parte de lo que voy a presentar, pero lo voy a leer solamente para que usted vea que ya Santiago algo se trae entre manos contra eso de lo que el hombre habla, contra eso de la lengua. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, yo creo que esta es una muestra hacia dónde Santiago se dirige. Y reflexionamos sobre esta carta, que yo le ruego la escuche con atención y la atesore en su alma, en su entendimiento. Y a causa de aquella versión que corrió, en el sentido que de Dios venían las tentaciones, Santiago niega esos hechos, afirmando que de Dios no viene la tentación. Y a cambio de eso, habla de las cosas que sí vienen de Dios. Y dijo que de Dios no solamente vienen dádivas, sino que toda buena dádiva se origina necesariamente en Dios, que es la fuente de toda bondad. No hay otra fuente. Y para fortalecer esa verdad que él está presentando, habló de una de esas cosas buenas que Dios hace. Y dijo que nos engendró, que nos hizo nacer a una nueva vida, y que lo hizo nomás por su voluntad. Es decir, no fue inducido a hacer ese bien. Decía, y si no puede ser inducido a hacer ese bien, tampoco podrá ser inducido a hacer el mal.
Y luego nos dice de qué manera lo hizo. Dice, por medio de la palabra, que llamó la palabra de verdad, que nos dio esa posibilidad de acceder a una nueva vida, de una vida que estaba arruinada, nuestras vidas, tener la posibilidad de entrar a una nueva vida. Que eso lo hizo cuando nos engendró. Entonces, eso de engendrar fue una riqueza cuando prediqué sobre este mensaje recientemente, porque encontramos que significaba propagar la propia especie. Luego entonces, si le damos sentido, cuando nos engendró en Cristo, Dios propagó en el mundo la propia especie de su Hijo amado. Y por primera vez en la historia del universo, el mundo conoció hombres y mujeres que son de la misma especie del Hijo de Dios. Gloriosa fue esta cuestión, verdaderamente halagadora a nuestra alma. Y fue eso lo que abrió a Santiago la oportunidad para hablar de qué cosas hace la palabra de Dios. Y lo primero lo que hace la palabra de verdad. Y después en el verso 21 habla de ella como la palabra ingerida. Justamente de eso hablaremos esta mañana, de la palabra ingerida. Sin embargo, debo traer a memoria, y según el mensaje pasado, que Santiago exigió a esos que han sido hechos nuevas criaturas, pero que siguen atrapados en su concupiscencia, que dejaran toda inmundicia y superfluidad de malicia. Hablé de eso en el mensaje anterior. Creyentes que seguían atrapados en prácticas o costumbres de la antigua vida de pecado. Por eso Pablo ha de decir, reformaos en vuestro entendimiento. Cuando el creyente pretende vivir la vida cristiana con los mismos postulados que tenía en su vida de pecado, jamás podrá interpretar bien la voluntad de Dios. Es necesario sacar todos esos axiomas mentales, formas de pensamiento, para ponerlos nuevos. Reformaos en vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. De tal manera que seguían atrapados. Y Santiago, por supuesto que quiere que los creyentes erradiquen esa condición. Y entonces habrá de buscar ayuda. Desde luego, la ayuda no la busca en otra parte, sino en la misma palabra de verdad, por una razón fundamental. Porque si esa palabra pudo engendrar una nueva criatura, ¿no tendrá poder para erradicar toda inmundicia y pensamientos de malicia? Por supuesto. Pero en este caso, a esa palabra de verdad le llama la palabra ingerida, que en otra versión dice la palabra implantada, o bien la palabra injertada, también se usa ese término. Ahora, desde luego debo decir que todas estas formas en que Santiago puede llamar a la palabra, cierto que son diferentes acepciones. La palabra digerida, la palabra implantada, la palabra injertada. Porque injertar nunca será lo mismo que sembrar. Y sembrar nunca será lo mismo que ingerir. Que en este caso sería la palabra que se ha comido, la que ha sido puesta dentro del alma, que es una figura preciosa. Entonces, ¿a cuál de estas tres
podríamos usar para que esta mañana pudiéramos definir lo que Santiago quiere decir? Yo digo que las tres son útiles. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que significan cosas diferentes, estas tres tienen algo en común. Pues diré que comer, injertar o implantar, en los tres casos significan lo que ha sido puesto dentro de algo. La comida, que a través de la ingesta ha sido puesta en el estómago, fortalecerá al cuerpo. La semilla sembrada ha sido puesta dentro de la tierra y dará su fruto. Cuando la palabra está allí en el alma, es garantía que habrá de fructificar. Injertar es introducir o poner una rama dentro de un tronco. Y ese injerto, esa rama que fue metida en el tronco, en ese árbol, habrá de tomar de la savia de ese tronco. Y luego esa rama que fue injertada, de ella habrán de salir los brotes de las ramas. Y luego dará fruto. Qué preciosa idea. Alimentado de la savia de ese tronco. Y esta vez usaré la palabra injertar. Y entonces conviene que pensemos nosotros, ¿qué cosa es eso de injertar? De la manera más sencilla, diré que es hacer en un árbol una incisión profunda, un corte en el tronco. Y allí, en esa incisión profunda, en ese corte profundo, se introduce esa rama que no es de ese árbol, o ese injerto, el cual se ha de nutrir de la savia del árbol y habrá luego de adquirir vida. Yo creo que usted, si va conmigo muy atentamente, empieza a perfilar o a percibir la idea de Santiago, que la palabra produzca en nosotros un resultado, como lo hace el alimento, como lo hace el injerto. Sin embargo, aún esa versión de la arboricultura habré de dejar de lado. Y voy a usar otro ejemplo de injerto o de injertar que me parece muy apropiado para poder entender esta cuestión que Santiago está presentando. Un injerto en términos de la medicina, que consiste en poner tejido vivo para que orgánicamente se asimile, se haga uno en la parte del cuerpo que está lesionado, para sanar esa parte dañada. Yo disfruto desde ahorita la idea de Santiago, pero mejor vea la idea de Santiago, que la palabra de Dios es lo que está planteando, que la palabra de Dios se asimile en nuestro ser. Que es lo mismo aquello de en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que la palabra de Dios se haga una sola cosa con mi ser interno, con mi mente, con mi memoria, con mi reflexión, para que nuestro ser interior y la palabra de Dios se conviertan en una sola cosa. Quiere decir entonces que cuando el creyente asimila la palabra y la tiene en su alma y la tiene en sus pensamientos, la palabra le dará sanidad a su ser interno,
porque Santiago está proponiendo a esos creyentes que practican la malicia, les está proponiendo la manera en que pueden erradicarla. Y tengo que decir, qué excelente figura está usando Santiago, pues ha dicho que la palabra de Dios está en nosotros, que ha sido puesta dentro de nosotros, injertada en el alma, en el hombre interior. Que quiero recordarle que es el hombre interior. Bueno, en el hombre interior está la vida emotiva, donde están las emociones, los sentimientos. También es la vida pensante, donde se hacen las reflexiones y el hombre saca las conclusiones. De tal manera que esa palabra está allí en el hombre interior, injertada en el alma. La palabra ingerida, injertada o implantada, da igual. Lo cierto es que esa palabra que nos engendró a la nueva vida, esa palabra está dentro de nosotros. Quedó en nuestra alma desde el día en que el Señor Jesucristo nos salvó y nos hizo una nueva criatura con esa palabra. Y si esa palabra está en nosotros, ¿qué hace falta para que esa palabra puesta allí sane esa parte del alma que está muy dañada por la malicia y la inmundicia? Insisto, está hablándole a los creyentes, no está hablando con no creyentes. Que el creyente decida. Le falta que el creyente decida, porque ahí tiene el recurso en él, que decida hacerse uno con esa palabra que está dentro de él. La palabra que nos llevó para ser engendrados se quedó dentro de nosotros. Cuando el Señor lo salvó a usted, usted estaba oyendo un mensaje, estaba oyendo la palabra, se apoyó en la palabra y vino ese cambio precioso en su vida. Y esa palabra se quedó dentro de usted. ¿Y qué cosa sería hacerse uno con la palabra? Para que estas cosas cobren más sentido, lo voy a decir así de manera sencilla, que es ponerse del lado de la palabra de Dios. Es decir, si usted tiene estos conflictos o en cualquier caso de la vida, usted dígalo tan solo porque lo dice la palabra. Y cuando usted se enfila a hacer las cosas tan solo porque la palabra de Dios lo dice, usted está tomando partido con la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Usted al ponerse de su parte se está solidarizando con ella. Eso es lo que significa hacerse uno con la palabra. Estar a favor de ella y ponernos del lado de ella, aún en contra de nuestros propios hábitos pecaminosos. Confesaré contra mí mismo mis rebeliones, dice la palabra. Eso es tomar partido con la palabra, a pesar de nuestras propias cosas, y que la palabra norme los criterios y los actos del creyente. Si el creyente hace eso, si usted hace eso, de apoyarse en lo que dice la palabra, y no más porque lo dice. Yo tengo una manera de expresar mi convicción. Si el Señor Jesús lo dijo, con eso me basta. Si Él lo dijo, entonces así es. Y si usted se solidariza con la palabra, entonces, no más porque la palabra lo dice, así son las cosas,
y no trate de entrar en conflicto y en discutir la palabra. Y cuando usted hace eso, la palabra habrá de sanar esa lesión y cumplirá lo que Santiago implica en el versículo 21. Dije que implica que la palabra ha de erradicar esos hábitos de inmundicia y de malicia. Porque puede ser, dije en el mensaje pasado, que un creyente jamás tenga victoria sobre su malicia, su concupiscencia, y a la larga habrá de convertirse en un concupiscente crónico, que así será toda su vida. Sus palabras, sus miradas son de lascivia, aunque sea un creyente, pero no ha erradicado este hábito en su alma. Pero si usted hace eso de solidarizarse con la palabra, usted llegará a ser un creyente sano en su conducta. Y cuando la palabra logra eso en el creyente, y según las ideas de Santiago, la palabra llega a ser entonces la palabra consumada. Según las ideas anteriores, cuando habla de la dádiva perfecta, que es la dádiva que se consuma, también ahora la palabra es palabra consumada, porque logra en nosotros todo lo que Dios quería que lograra, erradicando esas malas inclinaciones. Pero hay una condición para que esto suceda. Santiago dice a ese creyente que tiene que recibir la palabra con mansedumbre. La idea es: no entres en conflicto con ella. No entres en conflicto con lo que la palabra de Dios dice. No busques entrar en discusión con ella. Porque hay quienes leen la escritura y cuando sienten que la palabra golpea sus hábitos, buscan una manera de explicarla, que ellos salgan bien librados. Y eso es entrar en conflicto con la palabra. Eso es discutirla. Eso es no recibirla con mansedumbre. Por eso otra versión dice recibirla con suavidad. Y entonces pienso, ¿y qué cosa es lo contrario a la suavidad? Lo contrario a la suavidad es la aspereza. Y hay quienes son ásperos con la palabra, son reticentes con ella. Y si a eso le damos sentido, será igual a decir a los creyentes: no sean ásperos con lo que dice la palabra. Si queremos ese fruto que sana, entonces que la palabra se incorpore en todo su ser, que se haga parte de su organismo moral y espiritual, que se haga parte de su entendimiento, que se haga parte de sus emociones, que sea la palabra la que emocione su alma y no la concupiscencia. Y es entonces cuando Santiago dice: esa palabra te puede salvar. Y entonces algunos han dicho: ¿salvar de qué? Pues que no eran ya salvos los hermanos. Sí, sí eran salvos, sí. Pero Santiago no está discutiendo, no está hablando de su conversión. Esa ya se dio. Él está hablando de que esa palabra salva a ese creyente de este problema moral tan grave que está sufriendo. Porque Santiago no está hablando de la conversión. Santiago está hablando de este problema de la inmundicia y de la concupiscencia en los creyentes. ¿Te puede salvar de qué? ¿De que vivas atado a la inmundicia? Salvar de ese mal de la concupiscencia. Ese es el punto que está tratando Santiago.
Y ese es el llamado vehemente que hace. Hermanos de todos los tiempos, hagan causa con la palabra de Dios, deseando lo que ella desea, entendiendo las cosas como ella, interesándose en lo que ella se interesa. Eso es tomar partido con la palabra. Y usted sabe que esta es una de las grandes deficiencias, de que no se toma partido en todo con la palabra. Usted tomará partido con que las riquezas, con que la bendición económica, pero aquí se tiene que tomar partido cuando afecta nuestra manera de ser y vivir. Y de eso el versículo 21 es toda una cátedra de cómo salir victorioso contra ese mal. Y tengo que admirarme y decir, no hay duda, mis hermanos, que la palabra tiene para todo. Alabado sea Dios. Y con ese agradable regalo que nos ha dado Santiago, entramos al verso 22. Aquí Santiago hace un reclamo, levanta queja contra todo aquel creyente que, aunque tiene esa palabra implantada, ingerida, y aún mejor, injertada en él, a pesar de tenerla en su alma, no sucede nada, porque estamos ahora yendo un poquito más a buscar en los rincones del ser interior. Y dice Santiago, es que este hombre tiene todo. Aquí está la palabra. Y entonces, ¿por qué no sucede nada, Santiago? Dijo, porque no quiere. Santiago ha trasladado el problema. Le parece que no es lo que a él le pasa. Que lo que a él le sucede no es cosa que debe tomarse tan en serio. Pues es que tiene sus mañitas, dice el creyente, pero es un buen hermano, sí, cómo no. Y entonces se hacen a la idea de que no hay por qué tomar las cosas tan en serio. Pero Santiago ha trasladado el problema a otro escenario, al de la voluntad del hombre. Por eso es que la recibe con aspereza. Cuando encuentra en las páginas de la Escritura algo que golpea allí donde está su mal, cambia la página, brinca los versículos. No haga eso, porque toda Escritura es útil, muy útil, y en este caso útil para sanar el alma. Ha entrado en conflicto con ella. Y dicho de manera concreta, no quiere hacerle caso. No quiere. Y al no haber unión, el injerto de la palabra no resulta. Y la palabra se ve defraudada. Y Santiago pone muy en alto que Dios solo da buenas dádivas. Nos dio esta palabra porque la Biblia es una buena dádiva de Dios, que así tiene usted que verla, pero que esa dádiva de Dios, que es la Escritura, fue enviada de Dios para lograr en nosotros la suma total de todo lo que Dios quiere que se logre en nosotros. Y ese creyente que no se solidariza con ella habrá de quedar atrapado y sin salida en la inmundicia y en la malicia. Y eso será durante toda la vida, aunque no deje de faltar a ningún culto. Que Santiago, no hay duda que esté esculcando en todos los rincones. Y digo, ¿cuál sería la objeción que puso ese creyente para no ser dócil a la palabra? El verso 22 lo contesta y dice que fue un autoengaño. Pues dice, engañándoos a vosotros mismos. Pero eso implica una cuestión fundamental, hermano. Que ese creyente sí razonó, sí pensó, sí reflexionó sobre esta cuestión, pero que no acepta lo que ella dice.
Y buscará, incluso muchos, buscarán hasta desacreditar la Escritura con tal de no verse confrontados con ella. ¿Qué le parece? No hay duda que Santiago también cuida los detalles. Tantos detallitos que se pasan por alto como, bueno, no son cosas tan importantes. Santiago dije, válgame Dios, pero si son cosas importantísimas. Y ese verso 22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Observe eso. Hagan la palabra. No solamente quieran oírla. No se engañen a vosotros mismos. Pero veamos, mis hermanos, eso más de cerca para poner esto en el entendimiento, para entender bien esa cuestión. Santiago dice que fue un autoengaño, que se engañó solo. Y eso es bárbaro. Ya cuando estoy yo solo me engaño. Pero ¿en qué consistió ese engañarse solo? Que para evitar esa unión formal con la palabra, buscó una salida, ingeniosa salida, porque no hay duda que para hacer defensa del pecado frente a la palabra, los hombres aguzan el ingenio. Y llegó a la conclusión que todo estaría bien si él tan solamente se dedicara a oír las predicaciones, a oír lo que dicen de la palabra, y que hasta allí llegaba. Que por eso él iba a las reuniones. Son de los creyentes que no se pierden ningún mensaje. Ahí están y piensan que con eso era más que suficiente. Uno dijo Santiago, no te engañes, la palabra tienes que hacerla, no nomás oírla. De eso está hablando, de ese engaño, de esa salida falsa que ese creyente hizo. Con que yo oiga y no me suelte de oír la palabra y ni la predicación, el caso está resuelto. Pero Santiago le grita con todo el corazón, te engañaste solo. Y como siempre, fui al griego y le pregunté sobre esa expresión, esa palabra, engañándoos, la de este verso 22. Y me dijo que significaba, fíjese bien, que significaba hacer un inventario. ¿Qué le parece? Ese creyente hizo un inventario de cosas. Por eso dije que reflexionó. Implica que reflexionó, que pensó, que razonó eso. Pero no quería soltar su condición de concupiscencia. No quería. Sentía un grande placer. O sea, llevar las dos cosas de la mano. Oigo la palabra, voy a la iglesia. Bueno, pero esto es otra cosa. Y no tiene por qué ser tan grave. Santiago, como que diría, Santiago está llevando las cosas al extremo. Pero Santiago dice en este verso 22, dijo que significaba, dijo el griego, hacer un inventario de cosas. Pero lo que lo hizo de manera equivocada. Oiga, qué interesante. El griego dice, significa que ese hombre hizo un inventario de cosas, pero las hizo de manera equivocada. Y por consecuencia, el reconocimiento que ha hecho de sí mismo es defectuoso. Dice bien, hacer un reconocimiento de sí mismo, revisar el alma, que es un buen paso. Qué lástima que hizo un reconocimiento defectuoso. Y a raíz de ese reconocimiento defectuoso, se autoconvenció que el mero oír era suficiente. Y entonces hizo de eso la forma de su cristianismo. Y si esto lo entendemos,
diremos que Santiago está poniendo muy en alto un letrero para los creyentes de todos los siglos. Un letrero para usted y para mí esta mañana. Un letrero que dijera: se prohíbe hacer del mero oír un acto de la fe. Prohibido pensar que tan solo con oír la palabra se cubre la ruta de la práctica del cristianismo. ¿Qué le parece, Santiago? Y ese que pensó que eso era todo lo que él necesitaba, cayó en un absurdo. Por eso en el versículo 23 y 24, que son parte del mismo tema, del mismo asunto, para explicarlo, Santiago usa una metáfora deliciosa, la metáfora del que se mira en un espejo. Y dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, nomás la oye. Por eso dijo: no hay que ser solamente oidores. No te engañes. Hay que ponerla por obra. Ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo. Hizo una evaluación, su propia evaluación. Y yo quiero hacer la aclaración que considerar es lo mismo que ver, pero que no es lo mismo que mirar. Acuérdese usted las palabras de Juan en el primer capítulo, donde él dice: lo que oímos. Y yo decía: se puede oír sin ver al que habla. Dice Juan: pero nosotros vimos al que hablaba. Y luego agrega: y le miramos. Y entonces le decimos: mi querido Juan, ¿pero qué no es lo mismo ver que mirar? Y él dice: no, señores. Ver es solamente ver de manera superficial, fugaz. Pero mirar es escudriñar con detalle lo que estamos viendo. ¡Qué lindura de la palabra! ¡Qué lindura! Dice: es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo, se valoró él solo, se fue luego y olvidó qué tal era. Observe ese detalle. En los dos casos usa la palabra considerar en vez de mirarse. Ese no se miró, se vio. ¿Hay alguna diferencia entre ver y mirar? Lo insisto, ver es algo superficial. Mirar es escudriñar las cosas con atención. Ese hombre no miró, se consideró en el espejo, se vio en el espejo, que es la palabra, y al verse echó de ver cómo era su rostro. Y la palabra le dijo y le mostró cómo era. Comprendió sus defectos, pero luego terminó todo, se alejó. ¿Se alejó de dónde o de qué se alejó? Pues del espejo. Se alejó de lo que estaba oyendo de la palabra y cayó en el olvido del cómo era. Y la palabra olvidar en este pasaje significa perder la mente, ponerle encima a la mente otras cosas. Sobre esa palabra que oyó de ese predicador, otras cosas ocuparon su atención y la palabra dejó de estar presente. Metáfora muy simple, pero muy expresiva. Desea ver su rostro y se ve en el espejo. Y el espejo no le miente. La palabra no condesciende con nadie. La palabra de Dios lo exhibió tal como era. Y mientras se vio en ese espejo de la palabra de Dios, mientras estaba oyendo la predicación, posiblemente quedó impresionado por lo que la palabra estaba diciendo. Le hizo hasta una radiografía. Quizá mientras escucha ese glorioso
mensaje, ese creyente se anima a cambiar las cosas. El mensaje de la palabra le ha reprochado, le ha sacudido el alma y le ha inducido para que arregle esas cuestiones. Sin embargo, escúcheme bien, se terminó el mensaje, el predicador ha terminado de hablar, la gente se ha despedido de aquella reunión y el espejo de la palabra ha sido quitado y se ocupará de otras cosas. ¿Qué pasó con él? Nada. Y así pueden pasar años y años. Por muchos pasarán así toda la vida, de tal manera que le duró el deseo de cambiar las cosas, le duró lo que duró el sermón, alabado sea Dios. Cuánta gente mientras oye el mensaje, cuánto creyente mientras oye la palabra, esta lo conmociona, lo sacude y desea cambiar y hasta llora. Pero le duró eso lo que duró el sermón y le quitaron el espejo. Mientras que en el verso 25 habla de otro que también fue a ese mismo espejo. Pero ese hizo algo más. Ese lo miró atentamente, dice, lo miró. No lo vio, lo miró. Y dije que mirar es más que ver. Observó con atención, miró en detalle. Y en griego implica la idea, fíjese bien qué bonita idea, de alguien que hasta se encorva, se agacha. ¿Le ha tocado ver eso? Sin duda que sí. Cuando usted trata de ver los detalles de algún escrito, hasta se agacha, se encorva y se acerca. Esa es la idea en griego. Se agacha para ver eso más de cerca. Y ese se puso en esa actitud y no solo miró, sino que la imagen de lo que vio no se perdió en su mente, permaneció en él. Decidió corregir y luego Santiago apunta su dedo hacia él para que todos se enteren y dice, hermanos, será bienaventurado en lo que hace, alabado su nombre. De tal manera que significa salir bien librado. Oiga, y el otro, usted dedúzcalo. El otro se fue indiscutiblemente a una ruina espiritual. Por eso dije, me fascina predicar sobre la palabra, sobre las cosas que Jesús dijo, sobre el ministerio de Jesús, pero en términos también de la práctica de la fe, conviene sentarnos tranquilo. Y Santiago diría, siéntense mis hermanos, para ver si 2 y 2 son 4. Yo espero que esta mañana, Padre eterno, la palabra que he presentado de esta carta de tu hijo Santiago produzca en el corazón de mis hermanos un resultado glorioso, de tal manera que piensen que son cosas que tienen mucha importancia. Señor, que si ellos están atrapados en la concupiscencia, en su malicia, aunque son creyentes, pero han estado allí detenidos y no han avanzado, siguen en lo mismo y su corazón está envuelto en malos pensamientos constantemente, que esta mañana decidan, yo me voy a hacer uno con la palabra, yo voy a ponerme de parte de ella. No importa que sea aún contra mí mismo, pero yo te ruego, Padre, que esa palabra que he presentado sane la vida moral y espiritual de muchos de tus hijos, porque este es un mal endémico, este es un mal generalizado que arruina y envilece al creyente. Te ruego, Señor, que esta palabra se quede en el alma
y los hermanos piensen y reflexionen en lo que aquí se ha planteado. Padre, en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro, muchas gracias. Hermano Isaí, que Dios le bendiga y bendiga a nuestro auditorio. Así sea, pastor, y gracias por esa palabra. No cabe duda que la palabra está viva en cada uno de nosotros cuando la abrazamos, esta fe maravillosa que Dios ha implantado. Ahí lo dice en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva. Y no solamente está viva, sino que es eficaz. Y me admira los corazones que han permanecido hasta este día, con luchas y pruebas. Pero cuando está la palabra, la semilla, cuando mismo Jesús hizo una comparación, la parábola del sembrador, y puso 4 ejemplos, cómo la palabra cae, algunos caen en caminos pedregales, otros entre espinos, y otros caen en buena tierra. Yo espero que esta mañana esta palabra le haya llegado a su corazón. Yo sé que personas que abrazan esta fe, peleamos muchas veces contra nuestra propia carne porque estamos en carne, pero yo sé que está viva, y si está viva yo creo que podemos llegar al cumplimiento de esta bendita palabra que ha sido vivificada en cada uno de nosotros, pastor. Eso es cierto, por algo está escrito, y aquí yo dicho, Santiago le gusta escudriñar hasta los rincones más apartados, a esos rinconcitos que no le damos importancia, pero que son las pequeñas zorras que destruyen el sembradío. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de veras, y que esta palabra, como usted dijo, el ejemplo del sembrador, que haya caído en buena tierra. Bendito sea Dios. Y confiamos en que la palabra que ha sido sembrada en su momento y muy pronto, otros quizá a largo plazo, pero hay seguridad que la palabra no vuelve vacía, y esta palabra que hemos enseñado no puede volver vacía. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Esperemos que nuestra audiencia, usted que nos sintoniza en cualquier parte del mundo, nos vivifique como así lo está establecido. Yo espero que la palabra del Señor, yo no tengo que empujarla, traerá por sí mismo el resultado maravilloso. Muy buenos días, Dios me le bendiga. Muy buenos días, Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Edma, adelante. Estoy de veras llena ya, y tan lindo que predicar este hermano, tan precioso, hermano. Y estuve gozándome también con el hermano Héctor en la mañana. Otro, ¿no? Dice, ahora sí es una bendición por esta radio, por eso estoy solo orando en la madrugada para que así sigamos adelante, hermano. Amén. Gracias por ese apoyo, hermana. Para mí ha sido un gusto también estarlos oyendo y saludarlos. Dios les bendiga a los dos que están allí. Hermano Natividad, que siempre estamos escuchando. Gracias. Sí. Dios me lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hermano, me gusta oírlo, créanme, lo que es un gozo oírlo. Amén. Y para mí es un gozo predicar este evangelio y esta palabra que Dios nos ha regalado y que nos regaló a su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. No, yo estoy contenta. ¿Y sabe qué, hermano Pastor Isaí? Amén. Dígame, hermana. Quiero que en un mensaje me mande el número de teléfono de hermano Héctor. Lo quería llamarle y no pude porque no pude. Claro que sí, se lo vamos a conseguir con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga y siga adelante escuchando y proclamando este lindo evangelio. Pastor, ahí lo dice Juan, versículo 1, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se manifestó entre nosotros, nos vino a traer esa palabra que hace 2000 años lo proclamó aquí en esta tierra, y yo creo que muchos la abrazaron. Yo espero que esta mañana usted también abrace esta linda fe que nos han sido entregada, que no ha sido dañada. Lo que es lo puro se mantiene puro, y yo creo que hay muchos hombres, muchas mujeres que amamos esta verdad, y la verdad también nos va a hacer libre por la palabra del mismo Señor Jesucristo. Hermano Isaí, sí. A esto si le pusiéramos un título, podríamos decir: Dios nos mandó el perdón hasta domicilio, envió a su Hijo Jesús y vino a darnos perdón y a darnos tan gratas noticias.
bendito sea Dios, pues, por su Hijo amado Jesús. Amén. Estamos Amén. completos en él. Gracias, pastor. Será hasta el viernes de 9 a 10 de la mañana, hora de aquí de Carolina del Norte. Bendiciones y muchas gracias una vez más por este apoyo, por estas palabras que alientan la vida espiritual, el alma de cada hombre y mujer. Amén.